NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos, estimados oyentes y televidentes de NSE Radio. Mi nombre es César Sánchez y hoy estoy con un nuevo capítulo sobre el canto gregoriano. Hoy vamos a hacer una continuación del último programa que se trataba sobre el canto gregoriano como modelo. Voy a hacer un pequeño repaso y luego entraremos en el tema principal, que se tratará sobre el libro del salmista. En el tema anterior, la primera parte de este tema, habíamos visto que varios padres, santos padres, recomendaban que el canto gregoriano sea un modelo para las composiciones actuales de música católica. Entonces lo que habíamos hecho era dividir la música en sus elementos y ver qué elementos tiene el canto gregoriano para que sirva como un modelo para las composiciones actuales. Así que vimos esta tabla que vamos a ver ahora, en las cuales dividíamos en 6 partes los elementos de la música. Y veíamos en letras negras aquí cuáles son las características del canto gregoriano en cada uno de estos elementos. Si vemos los elementos y los comparamos con los cantos modernos, podremos ver que hay algunas diferencias entre el canto gregoriano, obvias, y los cantos modernos. Entonces, por ejemplo, el ritmo del canto gregoriano es un ritmo que va con la palabra, que no es bailable y es tranquilo. No es un ritmo metronómico y cuadrado y repetitivo, sino que tiene un ritmo muy libre que va con la palabra. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que se podría explotar más en las composiciones actuales. Otro ejemplo, otra diferencia está en la armonía, que el canto gregoriano no tiene prácticamente un acompañamiento armónico, y si la tiene es una armonía modal. Entonces la armonía modal es una herramienta, las escalas modales son una herramienta que sería interesante que los cantos católicos modernos pudiesen explotar un poco más, porque actualmente se utiliza prácticamente la armonía tonal todo el tiempo. Y los acompañamientos muchas veces son demasiado recargados. Otra diferencia es el de las dinámicas, que son muy moderadas en el canto gregoriano, ni muy fuertes ni muy débiles, sino que son muy tranquilas. Entonces, luego de ver estos elementos, he estado buscando cantos católicos modernos y ver qué cantos son los que se ajustan más a estas características. Y me ha parecido especialmente adecuado el ejemplo del Salmo responsorial actual, porque es un salmo que tiene varias de estas características. Es un canto que no es métrico, sino que es lineal, que ayuda a la palabra. Es un canto que ayuda mucho al recogimiento y es al mismo tiempo solemne. Es un canto que muchas veces tiene armonías modales y si tiene un acompañamiento es muy sencillo. Es un canto que, al igual que el canto gregoriano, también se necesita un tipo de voz muy natural, sin necesidad de mayores dificultades muchas veces. Entonces, para ejemplificar esto que estoy hablando del canto responsorial, que me parece un buen ejemplo de canto moderno a imitación del canto gregoriano, vamos a ver el siguiente video. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias a
proclamad que su nombre es excelso. Bueno, entonces en este canto que hemos visto hemos podido apreciar que se parece bastante al canto gregoriano, precisamente por esa libertad que tiene en el texto. Y entonces esto nos lleva a hablar del tema central del programa de hoy, que se trata sobre el libro del salmista. Me pareció interesante porque es un libro que permite cantar los salmos de una manera muy apropiada para la liturgia, que esta es la portada del libro. Es un libro que fue propuesto por el Secretariado Nacional de la Liturgia en España, y voy a hablar un poco de acuerdo a lo que ellos relatan sobre este tipo de canto y su historia y su importancia en la liturgia. Ellos dicen que el canto del Salmo responsorial muchas veces no es tomado en cuenta en muchas parroquias, pero es simplemente en lugar de cantarlo bien, se utiliza cualquier otro canto para cantar el Salmo muchas veces. Ellos dicen literalmente: la escasa valoración del Salmo responsorial, que en muchos lugares es sustituido sistemáticamente por otro canto cualquiera, significa un empobrecimiento de toda la liturgia de la palabra. Ellos consideran que el canto del Salmo responsorial, pues como su nombre lo indica, debe ser siempre cantado. Dicen: por medio de este directorio se pretende ayudar a las comunidades, en especial a las parroquias, a ejecutar como se debe el Salmo responsorial y a disponer de personas preparadas litúrgica y técnicamente para desempeñar el ministerio de salmista en las celebraciones. Así que el programa de hoy sirve también para dar algunas herramientas para aquellas personas que saben algunas cosas básicas de canto y que podrían interesarse en hacer este ministerio tan importante que es el de salmista. Y vamos a explicar un poco entonces cómo se utiliza este libro de manera muy básica. Pero antes vamos a continuar un poco para comprender la importancia y entender pues cuál ha sido su función en la iglesia del canto del Salmo responsorial. Vamos a hacer un repaso histórico tal como lo indica en este libro del salmista. Ellos dicen que el origen de estos cantos ya viene desde los antiguos judíos. Jesús oraba con salmos, ¿ya? Pues así como hacía el pueblo judío. Ellos dicen que cantaban los judíos con un tipo de cantus que ellos le llaman achentus, en el cual el lector leía y más bien recitaba o cantaba los salmos, cantando una misma nota, repitiéndola una y otra vez, salvo hasta el final, en los cuales el pueblo se unía y entonces se generaba esta respuesta. Por eso se llamaba responsorial. Dicen: por eso el lector de la sinagoga o de la iglesia tendía a llenar de melodías toda lectura, creando de este modo la primera forma de canto sagrado conocida con el nombre de achentus o canto silábico, consistente en la recitación expresiva y acentuada de la palabra. A cada sílaba le correspondía una nota, salvo en las cadencias finales. La recitación se desarrollaba en su totalidad sobre una misma nota repetida. Era la forma más primitiva de salmodia. Cuando el que proclamaba, precentor, lo hacía en este nivel melódico y los fieles repetían solamente las últimas palabras, surgía el responsorio. También dicen que la iglesia primitiva observó que los salmos eran muy adecuados para el canto y luego, cuando fueron ya traducidos al latín o al griego, se siguieron cantando de esta manera. Dicen que a partir del siglo VI, ya con la aparición del canto gregoriano, el salmo responsorial desapareció y fue sustituido por el canto gradual, el cual ya no era para ser cantado por la asamblea, por el pueblo, respondiendo al lector como se hacía antes, sino que fue sustituido por el canto del gradual, que se canta entre el coro y el solista. Para entender esto, vamos a mostrar un ejemplo de salmo gradual, en el cual vamos a ver que es un canto bastante elaborado que no puede ser cantado por el pueblo, sino es para solista y coro.
Bueno, este fue un ejemplo de salmo gradual, de el Salmo 121, Letatus Sum, que dice, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bueno, como habremos podido ver, es un canto bastante virtuosístico casi, porque tiene unos melismas y unos adornos muy largos. Naturalmente esto no era para que el pueblo lo pudiese cantar, sino que era para un solista. La parte donde dice Letatus Sum, esa parte empieza cantándola el solista, luego se une el coro. Y luego viene la parte donde dice Fia Pax, la segunda donde es el verso, y ahí, que es aún más ornamentada, ahí canta solamente el solista. Y entonces había esta respuesta bastante elaborada, compleja entre solista y coro. Pero digamos que el pueblo estaba, digamos, solo como espectador. Hasta en el Concilio Vaticano II, en el cual se intentó, y de hecho se regresó al Salmo responsorial para que pudiese el pueblo cantar como se hacía antiguamente. Para ello, entonces se volvió a la figura del salmo responsorial, haciéndose mucho más simple, repitiendo una sola nota, y vamos a poder ver esto en el siguiente ejemplo del mismo salmo, Letatus Sum, pero ahora en el Graduale Romanum de 1974, post-Vaticano II. Letatus sum in eo quod dixerunt mihi, in domum Domini letantes ibimus. Stantes iam sunt pedes nostri in portis tuis Hierusalem. In domum Domini letantes ibimus. Hierusalem que edificata est ut civitas, sibi compacta in idipsum. In domum Domini letantes ibimus. Illo cenim ascenderunt tribus Domini, testimonium Israel ad confitendum nomini Domini. In domum Domini letantes ibimus. Quia illic sederunt sedes ad judicium, sedes domus David. In domum Domini letantes ibimus. Rogateque ad pacem sunt Hierusalem, securis sint diligenteste. In domum Domini letantes ibimus. Fiat pax in muris tuis, et securitas in turibus tuis. In domum Domini letantes ibimus. Bueno, la diferencia es muy notoria. El canto gregoriano anterior, que era el graduale, pues es mucho más ornamentado. Este es mucho más simple y todo el tiempo se repite una misma nota para el solista. Y la parte donde vendría a cantar el pueblo es, como podemos ver, que se repite una y otra vez. In domum Domini, pues la parte esta que se repite varias veces, es claramente sencilla, una frase muy corta y muy simple de recordar para que el pueblo pudiese repetir. Y devolver de esa manera, que vuelva a vida el salmo responsorial. Ahora vamos a hablar un poco sobre también lo que explica este libro, sobre los tipos de respuesta del salmo, que ellos dicen, que vamos a ver en la siguiente imagen, que hay dos formas principales. Como vemos aquí, hay dos, una que es directo y el modo responsorial. Este canto, el salmo responsorial, se puede cantar de manera directa, que es o bien el pueblo canta todo el salmo, o bien el solista canta todo el salmo. La siguiente es el modo responsorial, del cual nos estamos concentrando hoy,
que es la forma ideal en la cual el solista canta, el pueblo canta una frase corta, como hemos visto en el anterior video, una frase muy sencilla, muy corta, como verso, ¿no? Y luego el solista canta el salmo en sí, ya repitiendo las mismas notas, dando de esta manera al salmo una mayor solemnidad. Luego hay otras formas válidas en las cuales tenemos la forma en la cual el canto es intercalado, proclamado y respondido por el canto intercalado. Es decir, el salmista simplemente responde recitando, sin cantar, y el pueblo sí que tiene una frase cantada, que vendría a ser la antífona. Es menos ideal que la otra porque en la otra es todo cantado. El solista, el salmista, recita y canta, y el pueblo responde con canto también. En esta simplemente el pueblo canta y el salmista no. El salmista simplemente lo recita, que es como podemos ver en la misa muchas veces. Hay otra forma que también es válida, pero menos correcta, según dice en este libro, en la cual el salmista canta el inicio junto con el pueblo. Luego el salmista canta todo el salmo y al final del salmo vuelve a cantar con el pueblo la antífona. Dicen que esta es menos correcta, aunque muy común, porque el pueblo no puede recordar el final al final del salmo como era la frase. Y si trata de recordarlo, no presta atención al salmo en sí. Entonces dicen que lo mejor, lo ideal, es que sea ambos cantados, pero intercalando una y otra vez por cada uno de los versos. Finalmente vamos a ver también un ejemplo de un salmo que está en este libro, y vamos a ver sus partes para entender cómo es que debería ser cantado, tal como lo explican en el libro. Tenemos aquí 3 flechas que indican los 3 elementos principales. Una flecha que es la de color rojo, indican estas letras que están en negro, en negrita. Estas corresponden a las notas que tienen unas líneas oblicuas encima y sirven para indicar que la nota, la palabra que está en negrita debe corresponder a la nota que tiene la línea. Sirven también para indicar que estas son las palabras que tienen mayor fuerza en la frase. Tenemos otra línea que es de color morado, que indican las notas que están en redonda. Y esto quiere decir que estas son notas que se tienen que repetir una y otra vez de acuerdo al texto. Por ejemplo, donde dice, al verme se burlan de mí, pues debería ir en la nota solo sostenido cada una de estas notas. Al verme se burlan de mí, y el mi, la palabra mi, debe ir con la nota que tiene la línea oblicua, y luego vuelve a repetirse lo mismo. Luego tenemos una tercera flecha que es la de color azul, que indica aquellas palabras que están en cursiva. Quiere decir que estas palabras en cursiva, o estas letras en cursiva, coinciden con las últimas notas de la línea que tenemos arriba, que son el si y el la sostenido, que sirven como apoyo para finalizar en la última nota que tiene la raya oblicua. Entonces estas notas en cursiva corresponden ahí. Si dice si tanto lo quiere, to va en la nota si y lo en la nota la sostenido, y quiere va en el si finalmente. Sí, con este sistema se puede cantar cualquiera de los salmos siguiendo estas salmodias. Entonces, también hay un último elemento que es aquel corchete que está debajo del tercer compás, en el cual quiere indicar que solamente se canta ese compás cuando hay un verso de 5 líneas, pero si solo hay 4, se cantan solamente aquellos que están fuera de los corchetes. Entonces, una persona con mínimos conocimientos musicales de solfeo y de canto, yo creo que
puede, con un poco de práctica, empezar a cantar estos salmos de esta manera. Y esto enriquecería mucho, siguiendo las recomendaciones dadas por el Secretariado Nacional de la Liturgia para que se pudiese cantar y con mucha más propiedad el Salmo responsorial. Pues espero que este programa sirva como ayuda entonces para, sirviéndose de este modelo del canto gregoriano, sirva para poder dar más propiedad, más que la liturgia pudiese estar en comunión con el canto gregoriano y que pudiese servir como herramienta el canto gregoriano para una mayor profundidad y majestuosidad de la liturgia. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este programa y espero que nos veamos en otra ocasión.